Por este histórico pórtico estamos ingresando a uno de los sitios más importantes de Asunción, un pulmón verde, un paraíso de árboles que mira hacia Trinidad. Estamos en el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción. El Jardín Botánico para nosotros los trinidenses que vivimos en su entorno es como nuestro patio trasero, ¿verdad? O es nuestro jardín, porque el Jardín Botánico en su mayor tiempo para nuestra generación no contaba con estas verjas. Todos podíamos ingresar y salir del botánico. Nuestros hermanos iban a cazar pajaritos, nosotros detrás a conocer, así que conocemos como la palma de nuestra mano el botánico. Primeramente también sean bienvenidos aquí en esta casa que es un patrimonio nacional histórico nuestro, ¿verdad? Y realmente soy la tercera de los hijos, ¿verdad? Mi padre se casa con Petrona Veloto Cristaldo, entonces somos 11 hermanos y yo soy la tercera. Y bueno, sobre todo los valores que nos transmitió. Mi padre fue una persona con unos valores admirables que nos transmitió, ¿verdad? Y eso quedó, como dice el refrán, ¿verdad? La sangre no es de agua, ¿verdad? Mi papá era una persona muy humilde, muy sincero, era un hombre íntegro. Y yo creo que sobre todo recordar, resaltar lo que nos dejó, el aporte que nos dejó sobre lo que es nuestro, sobre el idioma. El museo se fundó en el año 1914. Yo soy referencista acá dentro de lo que es el Museo Natural de Indigenista, ¿verdad? Casa Baja. Normalmente el trabajo nuestro de los referencistas es dar el acompañamiento al público en general, inclusive a gente extranjera, colegios, universidades, todos los que visitan nuestro museo, acá Casa Baja. Contamos con 8 salas y con diferentes colecciones de animales disecados ya, que en algún momento pertenecieron acá dentro del zoológico que tenemos dentro del Jardín Botánico. Sí, el CCEAM, como nosotros le decimos, es el Centro de Conservación y Educación Ambiental que funciona acá dentro del predio del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción. Y nosotros somos 6 personas que estamos trabajando actualmente en el CCEAM. Hacemos visitas guiadas, charlas, talleres, todo sobre medio ambiente. Trabajamos con las instituciones educativas, ya sea escuelas, colegios, universidades, pero también con técnicos, funcionarios, ya sea de Asunción, del área metropolitana, inclusive de ciudades del interior. Hay que recordar que la primera banda de músicos de la policía fue dirigida por él. También él actuó en la guerra contra Bolivia, ¿verdad? Estuvo de enfermero, alentaba a los soldados con polcas, con valses, ¿verdad? Mi padre fue una persona realmente con una trayectoria brillante. Bueno, esto es un lugar, como todo, como es sabido, ¿verdad? Es un paraíso de las plantas. Hay muchos árboles, tenemos una variabilidad impresionante, ¿verdad? De plantas nativas y también plantas introducidas entre ellos. Recibimos visitas de todo tipo de público interesado en el medio ambiente. Actualmente tenemos un programa nuevo que es la agroecología urbana,
que incluye justamente la huerta orgánica que estamos llevando a cabo también en las escuelas como Hermann Meiner, las residentas. Estamos con los centros municipales y queremos llegar a más escuelas y colegios desde el año que viene. También hablamos de del huerto frutal, el jardín medicinal y el bosque comestible. Y dentro de poco, cuando ustedes visiten el CCEAM, ya van a encontrar un bosque comestible. Tenemos nuestro bananal y otras plantas también frutales que plantamos alrededor del CCEAM. Y bueno, realmente como mi padre era de carrera militar, cuando fue la Mariscal Estigarribia, él ahí le conoce a mi madre. Y ahí se enamoran, ¿verdad? Y de ahí que estamos los 11 hermanos. Por ejemplo, contamos con salas de ecosistema seco, en donde encontramos diferentes tipos de animales nativos, por nombrarle algunos, los pumas, los yaguareté, tenemos los que están en vía de extinción también, por ejemplo, los tatú carreta, el tigrillo, que sería el gato montés, y muchas otras especies más, ¿verdad? Eso en cuanto a la primera sala de la sala de ecosistema seco. Después seguimos con la sala de ecosistema húmedo, las cuales encontramos ejemplares taxidermizados ya de los yacarés, diferentes tipos de yacarés que tenemos, algunos tipos de serpientes, como ser la curiyú, la ñacaniná, por nombrarte algunos, ¿verdad? Yo nací soy la única entre los 11 hermanos que nací en el confinamiento de mi padre. Él estuvo casi casi 5 años en Peñahermosa. Yo nací en Peñahermosa. ¿Cuántos años tenía su papá? Y después de esta revolución del 47, ¿verdad? Mi padre fue allá. Y ahí yo nací en Peñahermosa. Creo que a los 1 año vine a Trinidad. Porque en el 51 él tuvo su libertad. Pero allá en Peñahermosa él formó una escuela, él ahí hizo también un trabajo muy importante. Y en el jardín medicinal contamos con un poco más de 60 especies de plantas medicinales. Cuando hacemos la charla sobre plantas medicinales, entonces digamos que nuestra charla termina con una visita educativa dentro del vivero de plantas medicinales que se llama Pujanaitú. Y del mismo ecosistema también contamos con roedores como por ejemplo el carpincho, el tapir, los ciervos de pantanos, todos en forma taxidermizada, que normalmente y comúnmente la gente conoce como disecada, pero la palabra es taxidermizada, porque también dentro de lo que tenemos también ejemplares que son embalsamados. Hay una diferencia de eso, que los taxidermizados solamente se utiliza lo que es la piel y algunas otras partes de los animales, como por ejemplo hacer las pezuñas, colmillos, y después el preparado de adentro ya es totalmente en forma, vamos a llamarle, artificial. La diferencia que es con el embalsamado, que al embalsamado no se le saca nada. Una vez el animal muerto se le pone dentro del químico, que es un formol, y otras sustancias, ¿verdad? Se le pone así enterita. Esa es la diferencia del embalsamado y el disecado. Así cuentan de que aritmética, castellano y 3 materias enseñó a los soldados que no tenían conocimientos, ¿verdad? Y aparte, la parte de la importancia del cultivo de las plantas, porque él era una persona muy preparada, ¿verdad? Tenía conocimiento en todo. Y después también editó un diario. Sí, un diario así sería algo muy humilde, ¿verdad? Y acá en el tercer libro, en el primer tomo, está realmente todo lo que él pudo realizar allá en Peñahermosa. Por otro lado tenemos el parque botánico que le llamamos, que es la parte limpia prácticamente, abarcando un poco el zoológico completo, ¿verdad? Son aproximadamente otras 100 hectáreas o un poco más. Y el Asunción Golf Club,
que es parte también del jardín botánico y en conjunto suman 250 hectáreas. Mamá tenía 19 años cuando se casó con mi padre. 45, sí, así es. Ella no, ella fue porque la hermana de mi mamá estaba casada con un militar. Entonces ella más bien fue allá un poco para ayudar en los quehaceres de su hermana. Y ahí le conoce a mi padre, ahí se conocen. Así fue, ¿verdad? Conocemos cuántos árboles frutales hay, sabemos dónde hay, por ejemplo, una pomarrosa, sabemos dónde hay dátiles, sabemos dónde hay guapurú, ¿verdad? Sabemos dónde hay hoyos donde han cavado para buscar tesoros, donde nos hemos caído más de una vez, ¿verdad? Porque resultaban como trampas esos hoyos que amanecían de la noche a la mañana en el predio del botánico, ¿verdad? Y era gente que a la noche entraba al zoológico, como antes no tenía guardia, ¿verdad? Eso estaba prácticamente sin custodia, era un predio muy grande, entonces todo el mundo entraba en busca del famoso platahuí. El jardín botánico tiene una historia riquísima, riquísima. Actualmente cuenta con 250 hectáreas y en un comienzo contaba con aproximadamente 600 especies, 600 hectáreas, perdón. Y esto fue de la familia López Carrillo. Una parte del predio fue de la familia López y la otra parte, dice, cuando don Carlos contrajo matrimonio, adquirió el Estado y ahí se completó la cantidad de hectáreas que le comenté. Esta casa es un patrimonio nacional histórico. Se funda el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción en el año 1914, siendo el primer director el doctor Carlos Fiebri, y vino con su señora esposa Ana Ger. Esta señora que se le considera como el alma del Jardín Botánico. Y el que fundó fue un alemán llamado Carlos Fiebri, que vino, dice, a nuestro país, él era un científico y tenía un problema pulmonar, entonces encontró acá el jardín botánico adecuado para poder curarse de su mal, ¿verdad? Y seguir también su ciencia, su investigación, digamos, en la parte del bosque. Tenemos un bosque de 100 hectáreas, que es el área protegida del jardín botánico. Contamos también con sala de aves, ¿verdad? Donde tenemos variedades de aves nativas, exóticas, las que son migrantes, cualquier cantidad de especies. También tenemos en otra de las salas, contamos con la sala de peces, las que tenemos en nuestros cauces naturales hídricos acá dentro de la región. Por nombrarte algunos, tenemos el dorado en forma disecada y taxidermizada también, las pirañas, por nombrarte algunos. Todos son de nuestra región. En cuanto a los árboles, podemos citar algunos muy antiguos, ¿verdad? Como este árbol que está acá detrás mío, ¿verdad? Este es un ficus que se plantó ya en la época de Carlos Antínoo López, ¿verdad? La señora reina de las flores, porque lo que podemos todavía hoy observar y apreciar, debemos a ella, ¿verdad? Esta señora que diseñó, por ejemplo, el Rosedal, la avenida Samuú, la cascada
el jardín de la señora, todo fue diseñado por ella, por esta Ana Gertz. Ella era una periodista que lastimosamente también ella fallece muy pronto. Sí, con Ana Gertz, ella fue su esposa que le acompañó muchísimo. Los jardines fueron diseñados por ella. Acá el Parque Romano, que está acá cerca, también fue diseñado por ella. Después está el Jardín de la Señora, el Rosedal, la Fuente Cambaí, que está cerca de la Casa Alta, como le decimos, que fue la casa del mariscal Francisco Solano López, y que por eso es justamente un patrimonio, ¿verdad? Entonces todos esos jardines fueron diseñados por ella. Fue invitada por unas amigas en Argentina y ella ya le sorprende la muerte. Pero un poco así como presintiendo ya ella su tempranera muerte, ella pidió que se la enterrara allá cerca de la avenida Samú, ahí cerca del Rosedal. Ahí está. Ella fallece, traen su cuerpo el 20 de mayo de 1920. Y dice que fue un acontecimiento así muy grande, ¿verdad? Que dice que las campanas de Asunción se echaron al vuelo. Repicaron las campanas cuando llegaba el cuerpo de ella. Entonces, en ese tiempo era el presidente de la República, era Eduardo Scher. Él le pide que le dé las palabras de despedida a Roque Sánchez, ¿verdad? A Roque Sánchez. Pero él también un poco así emocionado, no sé, le pide nada menos que a nuestro gran poeta Manuel Ortiz Guerrero, Manu. Y el Jardín Botánico fue fundado en el año 1914, entonces él comenzó su gestión, su administración acá en el Jardín Botánico. Y según los datos en los libros, salió de acá en el año 1936. Entonces su esposa falleció acá y dice que era un acontecimiento. A mí me había contado eso también, aparte de haber leído en los libros, el doctor Pérez Maricevich, que fue jefe acá del Museo de Historia Natural e Indigenista durante 40 años prácticamente, que conocía mucho también de historia. Y Manuel Ortiz Guerrero le dedica un poema, dice, poema fúnebre. Tiene 10 estrofas la poesía. Y ahí nos cuenta un poco que ella muere sobre las teclas del piano. Y dice la primera estrofa, dice, señores, Ana de fiebre aquí descansa. Es un hermoso poema, yo me emociono un poco, ¿verdad? Me comentó que dice que en aquella época su gente llevó el cuerpo de Ana Gertz a enterrar dentro del predio del Jardín Botánico con antorchas, y era muy emotivo, tenía ahí su lápida. Pero luego su esposo, Carlos Fibri, decidió llevarla a la Argentina. Entonces llevó el cuerpo. Entonces quedó acá su tumba, que está cerca o sea, está dentro del periodo del botánico, pero casi al salir ya, hacia primer presidente. Y hasta ahora está ahí. En el recinto de esta caverna sepulcral, como el polvo azulado de su muerta esperanza, en su urna de arcilla duerme el sueño eternal. Y tiene 10 estrofas, tiene. Imagínense un poco, dice que la gente de acá con antorchas la acompañó. Y dice que la gente venían de todos los lados porque ella era una persona muy querida por la comunidad. Ana Gertz, como te estoy diciendo, el alma del Jardín Botánico. Y así que todos vinieron los vecinos. Ella dice que era amada por todos, muy solidaria. Quien llegaba junto a ella siempre
ella podía ayudarle en sus necesidades. Inclusive allá cerca donde hay un arroyito, ahí la gente venía a lavar sus ropas. Pasando a las salas indigenistas, tenemos variedades de cosas hechas por nuestros nativos, por nuestros pueblos originarios, ¿verdad? De muchos años. Por ejemplo, como ser las armas que utilizaban, cómo hacían para subsistir dentro de lo que era el hábitat natural de ellos, cómo creaban las cuerdas, por ejemplo, sus instrumentos musicales, o sea, todo lo que ellos hacían para sobrevivir, en lo que es lo que le daba la naturaleza, ¿verdad? Porque ellos, los indígenas, usaban todo lo que la naturaleza les proveía nada más, ya sea para alimentación, para vestirse, para alimentarse, solamente todo lo que la naturaleza le daban, ellos utilizaban. Eso es una cosa muy importante que nosotros siempre resaltamos y damos a conocer a nuestros visitantes. Y acá enfrente hay otro que también es de la época. Estas son Especies introducidas. Y estos se enviaron, recibió como presente, ¿verdad? ¿Cómo se llama todo? Del emperador del Brasil, ¿verdad? Hay otras plantas también que no están por acá cerca, pero que son descendientes de esas colecciones que recibió como regalo, ¿verdad? Son, por ejemplo, el árbol del hule, que se llama castilla elástica. Esta planta antiguamente se usaba mucho antes de inventarse el polietileno, ¿verdad? Todo el mundo habla de hule. Y esta planta es el árbol del hule precisamente, y es centroamericano, ¿verdad? Es mexicano sobre todo. Por ejemplo, tenemos una vértebra de una ballena, por nombrarte alguno, algo atractivo para el visitante en sí. En otros frascos tenemos cerebro de ballenas, fetos de ballenas, por ejemplo. Todas esas son embalsamadas. Diferentes tipos de serpientes, víboras, embalsamadas también. Contamos también con ejemplares de mares, por ejemplo el pulpo, la cola de una langosta, calamares, por nombrarte algunos. Esas son una de las atracciones que tenemos dentro de lo que es el Museo de Historia Natural acá. Y así allá al lado del Rosedal hay un corazón, así un corazón formado con ladrillos, ¿verdad? Hay un jardín y ahí ella está enterrada. Ahí sigue, es cerca del Rosedal, ¿verdad? Como ella, como te estaba comentando, era el pedido de ella, ¿verdad? Era Trinidad en un principio porque el botánico no existía. Después, cuando el botánico apareció y con el tiempo esto se convirtió en estación botánico. Y la estación Trinidad, para el coloquio nuestro, pasó a ser la estación Carancho, la estación Trinidad, la plaza Carancho, donde está el cine Cañizá, la parte antigua del barrio. En el año, como te estaba comentando, recién en la Municipalidad de Asunción pasa en el año 1963. Pasa el Banco Central del Paraguay le otorga, ¿verdad? Le transfiere a la Municipalidad de Asunción. Entonces era el intendente en ese entonces César Gaglione. Era un señor, era un hombre de carrera militar
y un médico también. Fue una persona muy preparada. Recién en ese tiempo, en el 63, pasa a pertenecer a la Municipalidad de Asunción, ¿verdad? Por otro lado, hay plantas como la yaca, que son árboles gigantescos que se cultivaron hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Tenemos eucaliptos que son también de tamaños impresionantes. Los animales que están acá disecados pertenecieron la mayoría en algún tiempo al zoológico, ¿verdad? Sí. Y son disecados acá por el taxidermista y luego están en la exposición, ¿verdad? Sí, justamente hablando de la sala de taxidermista, tenemos un cuerpo, una momia indígena, la cual perteneció, según cuenta la historia, a la tribu Calchaquí. No es de nuestra región. La tribu Calchaquí residía en la parte de Argentina, a los pies de los Andes. La parte sudandina de Argentina sería. De ahí pertenece la tribu Calchaquí. No tenemos en los registros cómo vino a parar dentro de la sala indigenista, pero cuenta con bastante años ya acá dentro del museo. Nosotros recibimos denuncias hasta la Asociación Amigos de Trinidad querían saber el paradero de las vitrinas que contenían a los mamíferos del Museo de Ciencias Naturales de la Casa Baja, porque de ahí han desaparecido las vitrinas, que son unas vitrinas especiales que contenían a los mamíferos, que tienen que estar protegidos de la luz, del polvo, de la humedad, de la inclemencia, también de las polillas, de todos esos factores tienen que estar protegidos estos mamíferos embalsamados, ¿verdad? En realidad no se tiene la lista definitiva, ¿verdad? Pero por una historia transmitida oralmente prácticamente, se tiene hasta el presente que recibieron eso. Hay algunos documentos, pero no una lista de plantas, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. Se recibió plantas, pero se sabe más o menos de qué especie se trata, ¿verdad? Bueno, el botánico, después de los Frieri fue el fundador del zoológico de Asunción, cuando eso no era jardín botánico todavía. Y después fue la Escuela Nacional de Agricultura, fue fundada por el sabio Moisés Bertoni, que creo que funcionó hasta el 57, si mal no recuerdo. Y después de eso, pocos años después, se crea el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción y pasa ya a ser potestad del municipio. Pero ya se había cortado bastante. Igual se siguió cortando, y hasta ahora se sigue cortando. Ahora mismo ya vemos que con este proyecto, esta cuestión de la autopista, la costanera, le siguen cortando y va desapareciendo. Sin embargo, de la noche a la mañana amanecieron expuestos como en un pesebre, expuestos a la exposición de la inclemencia, del clima, del polvo y de todo lo demás, pero las vidrieras nunca aparecieron. En la administración Evani, nuestra organización ha solicitado por nota la búsqueda y una respuesta al paradero de estas vitrinas, ¿verdad? Para que sean repuestas y también en él todo lo que sea el inventario mamífero embalsamado que está ahí, que es un patrimonio valioso para nosotros, ¿verdad? Porque es lo último que queda de representación de mamíferos de nuestra fauna que tenemos allí de muestra. La Escuela Nacional de Agricultura, que fue clausurada, dice, porque vino la peste bubónica en Asunción en 1909. Y luego fue abierta nuevamente y clausurada definitivamente un poco antes de 1912. Y su director fue el doctor Moisés Bertoni. Entonces, digamos que de acá salieron los primeros 40 agrónomos del Paraguay. Y su investigación hacían en el bosque de 110 hectáreas, en la reserva del Jardín Botánico. Y hay una mesa grande que cuentan que es de aquella época, una mesa de madera sobre la que estudiaban los estudiantes, ¿verdad? Y bueno, toda esa historia es riquísima, que forma parte del Jardín Botánico. Inclusive fue uno de los primeros atractivos, digámosle, dentro del museo que vino en la sala indigenista. La historia cuenta que tiene más de 670 años ya, desde aquel entonces que fue encontrada. Fue encontrada en la zona sudandina de Argentina
después de varias excavaciones que hicieron, encontraron dentro de las cuevas, donde la tribu Calchaquí enterraban a sus muertos, porque todas las tribus de Sudamérica entierran a sus muertos dentro de cuevas o bajo tierra. La Casa Alta era el museo indígena que estaba ahí montado también científicamente. Tenía una mesa amplia, muy antigua, en formato vitrina, igual a la que está en el Museo de Ciencias Naturales, ¿verdad? Donde están los insectos y demás elementos. Y había una mesa muy amplia, vidriada. Y ahí adentro están todos los objetos de las distintas etnias del Paraguay. También todos estos elementos indígenas estaban expuestos en todo lo que era una gran sala y una biblioteca en el segundo piso. Acá en la casa realmente ya es del tiempo de Francia, porque cuando se casa don Carlos Antonio López con Juana Pabla Carrillo, ella recibe como herencia la casa. Le da como un regalo, ¿verdad? Ya estaba la casa. La casa ya estaba. Y se conserva, ¿verdad? Con su estilo colonial de aquellos tiempos. Entonces, creo que tenía cuando eso, bueno, llegó a tener 600 hectáreas, no sé, ahora realmente, más allá de dar el informe, ¿verdad? Porque el terreno llegaba hasta el río llegaba y más allá de la estación del ferrocarril. Había un jardín de rosas, bueno, hasta ahora hay rosas, pero no tan bellas, dicen, ni abundantes como en aquella época. Y está justamente al lado de Fuente Cambaí, toda esa parte, el Rosedal, y después ya viene la Casa Alta, la casa que fue del mariscal Francisco Solano López. Y en particular hay una serie de plantas interesantes, raras, ¿verdad? Hay, por ejemplo, un árbol que se llama Ura crepitans. Tiene un fruto grande de unos 15 centímetros de circunferencia. Y cuando madura esto, cuando se seca, y para distribuir su semilla, explota, ¿verdad? Explota y tira su semilla alrededor de 30 metros de distancia más o menos. Es una bomba, ¿verdad? Normalmente son medicinales, acá no es tanto. Y en Bolivia, en Brasil, hay gente que utilizan eso como purgante, ¿verdad? Las semillas. De la noche a la mañana fue cerrado ese museo indígena que teníamos allí, y este es el momento que nadie sabe del paradero de esos elementos. Nosotros consideramos que es una desidia muy grande lo que está ocurriendo en el Jardín Botánico, no de esta administración, sino que ya viene de varias administraciones, ¿verdad? Teje esas conjeturas, ¿verdad? Porque mira que ha pasado muchísimo tiempo y el predio del Jardín Botánico es inmenso, porque viene desde el río Paraguay acá hasta la ruta Transchaco, a pesar de las múltiples cercenamientos que ha venido sufriendo, como el Asunción Golf Club, que le sacó más de 240 hectáreas. El botánico en un principio era, no recuerdo cuántas hectáreas era, pero era desde el río Paraguay, la costa del río Paraguay hasta allá, hasta lo que es todo Viñascue, hasta lo que es Puerto Botánico y hasta allá, pasando hasta la altura de Loma Pritá, más allá del actual Golf Club.
se fue comiendo, se fue partiendo, se fue cercenando, quedó lo que queda ahora. Es un resto mínimo. De un primer alquiler por 20 años, después por 30 años una extensión, hasta llegar al 2002, donde inician un litigio las autoridades de la Asunción Golf Club contra el municipio, siendo este un bien patrimonial de la ciudad, pero ahora en el 2014, 2015 aproximadamente, la justicia en primera instancia dictaminó a favor de la comuna y esperamos que esta administración y su cuerpo de defensa vaya detrás de la recuperación total del jardín botánico, porque a esta altura se ha perdido prácticamente todo el jardín botánico de las más de 450 hectáreas que tenía, ¿verdad? Entonces, nuestro objetivo es lograr la concienciación de la gente, hablar un poco de la conservación de las plantas medicinales, porque los paraguayos estamos acostumbrados a tomar mate, a tomar tereré, desde chico inclusive, y muchas veces no nos preguntamos de dónde vienen esas plantas, ya sea del campo, de los bosques, de humedales, incluso plantas acuáticas, y algunas de ellas ya están desapareciendo. Internamente el botánico se va degradando cada vez a paso agigantado, en todo sentido. Estructuralmente, la propia conservación de los animales que están allá adentro y propiamente la vegetación histórica, digo la vegetación histórica que es la que se implantó en tiempos del jardín botánico, en tiempos de la escuela de agricultura. Y en cada tormenta uno viene aquí al botánico y con el dolor del alma uno ve esos gigantescos árboles dendrodonte, como yo les llamo, dendro por árbol y donte por gigantesco, ¿verdad? Que se van cayendo. Hace poco cayó uno de los últimos gigantescos eucaliptos que estaba aquí. Yo decía, cuando me subí por primera vez a ese árbol, decía, ¿cuánto tiempo tenés vos de vida? ¿Y cuánto tiempo después de mí vas a vivir todavía? Se cayó ahora. Acá en el Jardín Botánico, en el herbario, hay una colección de 80.000 ejemplares que son históricos. Luego se volvió a tener otras introducciones de herbario que son aproximadamente 30.000, que es de la doctora Sardini. Sin pena ni gloria, ahí le trocearon todo, nunca le hicieron nada. Y también hay muchos árboles antiguos que fueron regalos de gente que venía porque se estilaba que los visitantes ilustres traían una planta y plantaban acá el botánico. Y el botánico se enriqueció mucho con eso y quedó abandonado. Van cayendo los árboles antiguos que yo mismo ni la gente que más conocía le tenía identificado. No tenía un cartel, nada, pero yo les veía ahí, cayeron también. Y no hay un mea culpa de qué es lo que va pasando con eso. Se traen masivamente en grandes camiones, se bajan en los mercados u otros lugares y luego van a parar a nuestros termos. Y tomamos un rico tereré y sin embargo hay algunas plantas que ya van desapareciendo y que nuestros hijos o nietos ya van a encontrar en fotos nomás ya en los libros. Entonces, ese es el objetivo del Centro de Conservación y Educación Ambiental, concienciar a la gente acerca de la importancia de las plantas medicinales. Y más que se vienen nuevas obras de infraestructura en este sector y piensan rebanar más de 3,5 hectáreas con sus árboles más frondosos y que para nosotros son históricos porque están protegidas por ley, ¿verdad? Como bienes culturales y patrimoniales de la ciudad. Tenemos el temor de que sean derribados toda una hilera de pinares que tienen más de 90 años que fueron cultivados por su creador, Fibric. Bueno, el botánico sería un remanente de lo que sería bosque atlántico interior. Sería un poco forzoso, pero está dentro de esa clasificación. El bosquecito que está ahí en el fondo es todavía eso. Muy degradado, lógicamente no tiene más la estructura original, pero las especies que viven ahí están ahí nativas. Y todavía hay animales silvestres sueltos ahí. Hay guazú, apereá, tapití, caí, todas esas cosas, esos animales están ahí todavía. Aguará, tatú, se ve caminando por ahí, uno ve que están sueltos y son silvestres. Tenemos también, pero más tenemos plantas, digamos, que no son arbustos. Está dentro del plan maestro del Jardín Botánico. Nosotros le llamamos viverito porque contamos con más de 60 especies
Y está el otro vivero del Departamento Botánica, que cuenta con más de 700 especies de plantas medicinales, donde ya se hace, aparte de la conservación, también se hace la investigación. Entonces, digamos que nuestro viverito del CCEAN es un poco la réplica del vivero grande del Departamento Botánica. Yacaré, por el arroyo, hay un arroyo que pasa atrás que se llama Arroyo Tres Puentes Cue, que tiene su naciente más o menos, bueno, fuera del botánico. Entra aquí, cuando entra una especie de melaza, de tan contaminado que está. Pasa por un caruguá, por un pantano que está dentro del bosque, el botánico, es un humedal. Una cosa parece de otro planeta. Y al salir el agua de allá sale agua limpia, transparente, brillante. Huele, da ganas de tomar y todo, no va a tomar. Y también la solvencia de cada uno de los responsables designados como funcionarios en el interior para la atención de estos elementos, ya sea indigenista, ya sea en el Museo de Ciencias Naturales, de Zoología, de todo lo que tenga que ver con botánico. Es un jardín botánico muy amplio, muy grande. En la última tormenta de hace 10 años se perdieron más de 100 ejemplares antiquísimos, ¿verdad? No sabemos con qué tipo de ejemplares se vuelven a reemplazar estos nuevos ejemplares. Tenemos que valorar lo que tenemos acá. Esto es, como yo les suelo decir a los alumnos que llegan, a la gente que nos visita, este bosque de 110 hectáreas es el pulmón de Asunción y el área metropolitana. El bosque tenemos que conservar así como está, tenemos que valorar todo el jardín botánico, porque no es nuestro, no es de la municipalidad, es de toda la gente que lo visita, es de toda la ciudadanía. Es demasiado importante que tenemos acá en la ciudad. Tampoco no sabemos cuál es el proyecto y cuál es la mitigación al impacto ambiental que se va a tener el barrio y la ciudad con respecto a este pulmón de la ciudad, uno de los últimos que le queda a los habitantes de Asunción, porque al achicarse el pulmón de la ciudad, se está aumentando las vías de circulación de vehículos que ingresan a la ciudad. Están ingresando más de 1 millón de vehículos y por Trinidad están pasando las principales avenidas y rutas rápidas. Entonces, todo el dióxido de carbono que están despidiendo los vehículos está afectando a la salud no solamente de los trinidenses, sino de toda la población, y necesitamos contrarrestar con más verde. El aire puro que se respira aquí, el contacto con la naturaleza, con los animales, con tanta biodiversidad, nos invita a seguir en esta travesía por el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción. Acompáñenos el próximo fin de semana en otro capítulo de La Asunción Escondida.